Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando el fascículo número 83 de nuestro Torino. La entrega corresponde al montaje de la parte superior del panel cortafuegos, el motor y soporte del motor de nuestros limpiaparabrisas, y junto con estas piezas en realidad lo que vamos a estar haciendo es darle un cierre a la primera parte de la trompa del modelo, fijando todo el vano motor a la carrocería y también la parte delantera, toda la trompa del modelo a la misma. En la entrega nos vamos a encontrar con, las piecitas que les comenté. Tenemos por un lado una piecita muy simple, muy sencilla, que simula ser el motor del limpiaparabrisas, y otra que hace las veces del soporte del mismo. Tenemos luego la piecita que es el panel superior de lo que es el panel cortafuegos. Esta pieza está hecha en plástico completamente, pintada del mismo color que el interior en el vano motor. Luego, en cuanto a tornillos, vamos a tener tres tipos de tornillos. Tornillos BP para plásticos, DM y SM, si es que me deja mostrarlo, SM para metal. Así que bueno, habiendo visto qué es lo que tenemos para el montaje, vamos a pasar al armado. Bueno, en primera instancia no vamos a tocar ninguna de las piezas que recibimos en la entrega y nos vamos a traer de nuestros anteriores montajes el vano motor, con las piezas que ya hemos estado agregando. Lo dejo así boca abajo de momento, y también vamos a traer la carrocería. Ahí tendríamos la carrocería. Yo de vuelta les comento, la puerta no la ajusté, simplemente está puesta de una manera que no se salga, porque bueno, todavía hay unos detalles que quiero ver cómo calza correctamente con el resto de las piezas montadas. No me voy a volver loco ahora tratando de hacerla encajar perfecto cuando todavía quedan otros tipos de cuestiones a resolver. Vamos a traernos también nuestros tornillos IM, a ver si se puede ver mejor, y nuestros tornillos BM, que nos vinieron con la entrega de la carrocería y los vamos a necesitar. Vamos a tomar también algún tipo de franela suave o lo que sea, porque vamos a tener que dar vuelta nuestra carrocería. Con muchísimo cuidado y sin dañar ninguna de las piezas, damos vuelta la carrocería. Ahí tenemos parte de lo que necesitamos preparar. Veamos de pasar, a ver si se los puedo mostrar un poquito mejor. Veamos de pasar los cablecitos por atrás de los pilares que tenemos en ambas posiciones, y probablemente este de aquí también nos convenga pasarlo por atrás del pilarcito este, como para que nos quede, bueno, hay que ver. Ahora veo cómo queda, si lo paso por atrás del pilarcito porque queda un tanto corto, o si lo dejo completamente libre y para que quede con el resto de los cables. Bien, vamos a tener entonces, como dijimos, nuestro vano motor, y vamos a tener vemos que tenemos dos solapitas que van a coincidir con ese pilar de ahí y este pilar de por acá. Lo vamos a hacer, y a la vez los cantos, los laterales que tienen estos agujeritos, van a tener que coincidirnos con estos agujeros que tenemos tanto aquí, aquí y aquí. Entonces esto lo deslizamos desde la parte superior con el mayor de los cuidados. Y si la carrocería no cede, yo de momento le estaba dejando los soportes por una cuestión de que se quede siempre entera, pero para que la carrocería se abra un poquitito es probable que sí, que haya que retirar ambos soportes para que la carrocería ceda un poquito y esto calce correctamente hasta el fondo. En principio voy a necesitar hacer eso también. Fantástico. Al margen de eso, cuando tengamos las piezas correctamente encastradas, bien alineadas, vamos a poner en esta posición y en esta posición dos tornillos BM, tanto ahí como ahí, y en las dos de cada lateral, o sea, 4 tornillos que tienen que calzar con estas posiciones, tornillos IM. Detalle como siempre, les recomiendo preparar las roscas en todos los casos antes de ponerse a montar nada, para no estar haciendo fuerza para juntar las piezas a la vez que hacemos fuerza para formar la rosca dentro de los pilarcitos. Bueno, ahí tenemos entonces ya montado el vano motor. Ahí pueden estar viendo cómo queda la parte interna con los cablecitos pasados por detrás de los pilares. Recomendación de vuelta, hagan primero las rosquitas en todos los agujeros
y no ajusten el conjunto hasta el final, sino que presenten todos los tornillos y luego denle el ajuste final que corresponde para que la pieza no sufra estrés excesivo y por ahí quebremos algún tornillo, de hecho, si no está correctamente alineado alguna parte del conjunto. Bien, se está tornando bastante complicado manipular bien toda la pieza, pero vamos a tratar de hacerlo mejor y poder mostrarlo así todo en cámara. Vamos a mover esto un poquitito más hacia atrás. Ahí vemos cómo tenemos el vano motor ya unido y queda bastante bien. Si bien acá hay una pequeña abertura un poco más que se repite, es simétrica de los dos lados, no parece nada grave. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es recuperar toda la trompa que teníamos también ya armada, nuestra hermosa trompa del Torino. Y vamos a tener que, bueno, tratar de calzarla. Vamos a tener que tener mucho cuidado con la patente porque se puede quebrar muy fácilmente. Recordemos que esas son piecitas plásticas. Vemos que tenemos un tope bastante grande de metálico sobresaliendo y dos pilarcitos. Y por delante nos han quedado ahí un agujerito, perdón, un agujero ahí y otro agujero ahí. Estos dos agujeros van a coincidirnos con estas dos solapas que tenemos ahí, que es donde vamos a unir las piezas con tornillos BM atravesando la trompa. Y en los laterales, que esto va a ser bastante complejo, ahora les muestro, primero preparemos las roscas, igual que siempre les digo, preparemos las roscas con los tornillos que corresponden en este caso, que son JM. ¿Cuál es la técnica? Bueno, la técnica es hacer ingresar todo el conjunto de esta manera, de forma que las salientes que tenemos en ambos lados nos queden, a ver si vamos a separar esto, nos queden por detrás de esta parte, de este refuerzo importante que tenemos acá. O sea, el cuadradito, el bloquecito tiene que quedar por ahí. Y los dos pilares tienen que coincidir con esas dos, esos dos agujeros con ese pequeño relieve. Entonces, la idea sería, por ejemplo, que de este lado, que es el derecho, right, del lado del acompañante, este pilar grandote quede por detrás de esta solapa y estos dos pilarcitos tienen que coincidir con esos agujeros. El chiste de esto es que hay que hacerlo más o menos simultáneo en ambos extremos, porque bueno, la idea es montar todo el conjunto y esto puede traer alguna complicación y lo más probable es que necesitemos que esto nos quede ligeramente elevado, así que podemos poner algo por debajo que nos dé un poco de firmeza. Yo ahora lo voy a hacer. Entonces la idea es hacer un movimiento, ahora les muestro cómo, con el mayor de los cuidados para no rayar nada, que tiene que ir más o menos, bueno, los cablecitos nos deberían quedar, podemos pegarlo con cinta o algo porque los tenemos que pasar después por dentro. Tendríamos que hacer algo por el estilo para que nos atraviese todo el conjunto y que ambos pilarcitos, ahí están los molestos cables, que tanto los pilares como los bloques, esos que les mostré, atraviesen el refuerzo de la carrocería. Y bueno, esto es una especie de movimiento que es difícil de mostrarse en cámara, además no tengo mucho espacio, pero bueno, ligeramente abriendo, pero apenitas, los laterales, esto calza bastante bien y nos da, bueno, justamente la pequeña luz que necesitamos para que pasen los pilares y luego atornillarlos por dentro. Y bueno, y en estos dos, como dijimos, tornillitos BM. Yo ahora preparo todo mejor y les muestro cómo podría estar quedando. Bueno, después de unos 20 minutos de andar lidiando con varias piezas y ver qué era lo que me estaba impidiendo ubicar la trompa, le encontré la vuelta y ahora les paso a contar un par de recomendaciones. Primera y sencilla, la más sencilla de todas, removamos el paragolpes. El paragolpes lo removemos, son apenas dos tornillos que van para plásticos, súper fácil y nos trae un montón de facilidad a la hora de manipular las piezas. Segunda consideración, les voy a pasar a mostrar por debajo, que es algo que nada, me dio bastante dolor de cabeza y me hubiese gustado que quedase mejor, pero lamentablemente el espacio es muy acotado y no pude lograrlo. Fíjense que retiré los LEDs
de las ópticas de los faros auxiliares de los que van por el lado interior. ¿Por qué? Porque no había forma de hacer pasar ambos cablecitos. Este que tenemos por aquí es va a ser uno solo, pero de este lado tenemos dos cablecitos, uno para este LED y otro para la tira que va para el lado siguiente. Y el espacio que queda, vamos a tratar de mostrarlo, el espacio que queda por ahí debajo para pasar ambos cables, honestamente no alcanza, por lo menos en mi caso, porque el tramo de LED que conecta ambas luces de cada lateral es demasiado corto y siempre me quedaba trabando el vano motor contra la trompa. Voy a ver después de tratar de embellecerlo. El cable este seguramente sí lo podré pasar un poco mejor, pero estos no hubo forma de pasarlos por debajo por el agujerito tan pequeño que queda en el vano motor, porque en mi caso son excesivamente cortos esos cables, o sea, no los puedo acomodar de ninguna manera sin que me traben el frente, y eso impedía que esto se fuera bien para atrás, que quede correctamente calzado, y por ende la luz que me quedaba siempre era muy grande, y adicionalmente los pilares estos no llegaban a calzar correctamente en las hendiduras que tienen, por ende siempre quedaba una luz horrible. Esto en teoría vamos a poder acomodarlo un poquitito mejor y después va a quedar con el faldoncito, va a quedar bastante cubierto y no se debería ver de ninguna manera. De nuevo voy a ver de acomodarlo mejor, pero bueno, por ahora es la forma más sencilla de verificar que todo calza bien. Con paciencia y con tiempo voy a ver si puedo desmontar y volver a montar, pero bueno, de momento está así. Obviamente ahora los voy a calzar los LEDs y voy a improlijar lo más que pueda los cables, pero bueno, tampoco me voy a volver loco por eso porque de nuevo, esto va a quedar con el faldoncito, va a quedar oculto y no se va a ver a simple vista. Bien, otra recomendación es estos tornillos de aquí, los del frente, apenas presentarlos, es más, primero les diría que calcen correctamente los pilares traseros en los ojales que hay y presenten los tornillos y luego vayan por ajustar esto. Y cuando estén ajustando las piezas, no hagan fuerza para que el tornillo sea lo que apriete. Por ejemplo, en este caso habría que poner un dedo por debajo para agarrar por un lado el vano motor, por otro lado la trompa para hacer presión, para que esto quede unido lo más posible y que el tornillo simplemente haga de tope, pero no que sea el tornillo el que hace la fuerza para unir las piezas. Esto es válido para ambos casos y para los laterales les recomiendo lo mismo, tomar el vano motor y la parte posterior y hacer presión para que no sea el tornillo el que ejerce la fuerza para unir las piezas, sino que sea nuestra mano y que el tornillo simplemente haga de tope cuando liberamos la presión. Bueno, esas fueron las recomendaciones varias para el armado de esta parte. Queda realmente muy bien. Vamos a ver si se los puedo mostrar un poco mejor. Ahí nos está quedando la trompa ya puesta. Vemos que la luz, por suerte, luego de tantas maniobras, quedó correcta. Está bastante pareja en ambos casos. Y bueno, nada, honestamente, medio un dolor de cabeza, pero se pudo. Vamos a tener que tener cuidado también con nuestra antenita, porque del otro lado vamos a tener que pasar uno de los tornillos para unir alguno de el lateral de ese lado. Entonces, bueno, nada, las precauciones para el caso. Bueno, vamos a colocar ahora las piezas que vinieron en el fascículo. Tenemos por un lado en la parte superior del panel cortafuegos. Esto va a ser muy fácil de ubicar. Y también tenemos nuestro motorcito con su soporte. El anclaje de estas piezas es todo a fricción, digamos, no tienen tornillos. Agarramos el motorcito y vemos que tenemos un lado que simula tener dos tornillitos y un lado plano. El lado plano es el que vamos a insertar en el motorcito, nos va a quedar de esa manera, y luego el pin restante lo vamos a insertar en esa posición, tratando de que nos quede lo mejor alineado posible, que parezca que está derecho, algo por el estilo. De todas formas, esto podemos girarlo si vemos que no nos gusta cómo queda. Súper sencillo hasta ahí. Lo que vamos a hacer a continuación es fijar el panel en esta posición. Vemos que tenemos dos pilares. Esta pieza es plástica, así que es muy fácil de manipular. La vamos a poner en esa posición y tenemos que alinear esa solapa con el agujerito de nuestra barra de refuerzo para luego en ese lugar poner un tornillo BP y desde el lado inferior
atravesando ese agujero y ese agujero es que vamos a poner otros 2 tornillos de BP para fijar finalmente la pieza. No hagamos una fuerza excesiva para unir esta pieza plástica porque es más bien de relleno, pero sí veamos que quede correctamente calzada en su lugar. Los tornillos SM y DM los vamos a dejar de lado porque no los vamos a usar para este armado y los guardamos para el próximo. Bueno, montamos ya entonces el vano motor, la trompa, el panel superior del panel cortafuegos. Un detalle que me olvidé de mencionarles es que las solapitas van por debajo de la parte de chapa. Este plástico va por debajo en ambos casos. Y otra cosa que tuve que hacer es recortarle el pin para fijar esa pieza porque me quedaba un tanto largo y me hacía tope y me quedaba muy separada del panel trasero. Así que bien, salvo, bueno, aquel inconveniente que les comenté que por lo menos en mi caso tuve con las luces, que tuve que desmontarlas y luego voy a ver cómo emprolijarlas. El resto anduvo bastante bien y bueno, recordemos que todo esto es mucha maña y poca fuerza realmente. Así que si tenemos que hacer mucho esfuerzo para algo es porque o algo estamos haciendo mal o alguna de las piezas está incorrectamente montada o vino con algún defecto alguna pieza que también puede habernos pasado. Así que bueno, eso fue todo por esta entrega. Más adelante vamos a estar completando más y más a detalle para esta hermosa carrocería que nos está quedando realmente muy bonita. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.